tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y estoy lista para empezar a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. Por cada nuevo trabajador se expulsa a otro del mundo laboral en Brasil. Vamos a revisar los resultados de la reforma del trabajo de Michel Temer. En nuestra arista vamos a analizar también el esquema contributivo del sistema de seguridad social en México y de cómo este excluye a muchos adultos mayores del derecho a una pensión y a una vejez digna. Y el gobierno chino aumenta inversión en soporte financiero para estudiantes universitarios. Nuestra compañera Isaura Díez nos tiene el informe. La reforma laboral de Michel Temer no detiene el alza del desempleo en Brasil. A 5 meses de la entrada en vigor de las nuevas leyes del trabajo, los resultados son opacos, pero evidencian una cosa. Ni siquiera con la precarización de las condiciones del empleo, el gobierno no electo de este país ha podido generar más plazas de trabajo, aunque sí ha expulsado a más brasileños del mundo laboral. Vamos a revisar. Datos difundidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística revelan que desde diciembre de 2017 y el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo en Brasil alcanzó 12,6%, correspondiente a 13,5 millones de personas sin trabajo, casi 1 millón más que lo registrado hasta noviembre de 2017. Si bien el gobierno de Michel Temer atribuye la reducción del porcentaje de empleo en relación a 2016, esta no se debe a la creación de más plazas de trabajo, sino a la expulsión de la población ocupada del mundo laboral, 858.000 personas, casi un 1%. Ahí están, son los resultados entonces de ese plan laboral neoliberal impulsado por el gobierno no electo de Brasil. Pasamos ahora a Bolivia. El gobierno de Evo Morales invierte recursos para garantizar el derecho al acceso al agua potable a sus ciudadanos en todo el país. Para este 2018 se prevé un desembolso de casi 240 millones de dólares en proyectos de agua potable y saneamiento básico. La información fue ratificada por el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, durante la rendición de cuentas justamente de este organismo. El vocero gubernamental añadió también que en 2017 se destinaron importantes recursos para programas de riego a nivel nacional por un monto que supera los 112 millones de dólares, mientras que en los últimos 12 años de gestión de Evo Morales, la cifra total para estos planes ya también está por encima de los 1.070 millones de dólares. A partir de estas acciones se da cuenta de cómo asegurar derechos básicos es posible con voluntad política. Recordamos anteriormente en Bolivia el acceso al agua potable era un privilegio casi que se daban pocos antes de Evo Morales y especialmente en el periodo de privatizaciones las multinacionales llegaron incluso a penalizar la recolección del agua de lluvia a comunidades que no podían pagar por los altos costos del servicio del vital líquido. Y pese a las limitaciones provocadas a partir de ese ilegal bloqueo comercial que Estados Unidos ha mantenido contra Cuba durante casi 6 décadas, la mayor de las Antillas ha logrado impulsar emprendimientos económicos en medio de todas estas dificultades. Los y las cubanas no han dejado amilanar su dignidad y a partir de su ingenio y también con la ayuda de las políticas públicas impulsadas por el gobierno nacional, nacieron los cuentapropistas. La razón por la que nosotros nos decidimos por el Vintras fue porque no teníamos otra alternativa. Nosotros cuando empezamos a buscar con qué trabajar en el mercado local encontramos muy pocas cosas y todos los materiales reciclados, la ropa reciclada, sí era un mercado bastante sostenido. Venía a resolver un problema grande. Ahora mismo usted puede
Un ejemplo, usted coge por ahí para abajo y ve una pila de cafetería, bar, que no existían antes. Los emprendimientos por cuenta propia en Cuba surgieron como parte de esas reformas económicas que inició Raúl Castro cuando asumió la presidencia en 2008. Restaurantes, barberías, talleres formales que trabajan en base al reciclaje se esparcieron cerca de la Plaza de la Revolución e incluso en el mercado estadounidense, donde a través de tiendas en línea emprendedores venden ropa reciclada, entre ellas la marca Clandestina. Hasta la fecha, los cuentapropistas más sus trabajadores suman 580.000 personas, equivalente al 12% de la fuerza laboral de Cuba. Un modelo económico que también cuenta con el apoyo del gobierno y del Comité Central del Partido Comunista, que en su reunión de marzo de este año destacaron el papel del emprendedor y aseguraron la continuidad de la actualización de este creciente programa de emprendimiento propio. Y a la fecha, solamente Chile y México representan a América Latina dentro de la OCDE. Sin embargo, hay otros dos países de esta región que hoy día pujan y además han declarado ser capaces de los que se les pida por ser parte también de este llamado Club de los Países Ricos. Antes, claro, deben cumplir con una serie de requisitos económicos. Vamos a decirles de cuáles países estamos hablando y qué se les exige. Tras haber participado en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti aseguró que en mayo próximo, cuando se celebre la reunión ministerial de la OCDE, la Casa Rosada puede tener buenas noticias sobre su ingreso al grupo. Sin embargo, en este encuentro solo serán definidos cuáles serían los países que podrían iniciar el proceso de admisión. Un trámite que puede llevar entre 3 y 4 años. Mientras tanto, el gobierno de Colombia, específicamente desde el Ministerio del Comercio, Industria y Turismo a principios de marzo, indicó que se aclararían dudas, pero no se harían cambios ante las exigencias de Estados Unidos para entrar a la OCDE. Pero, ¿cuál es el recetario de buenas prácticas de la OCDE? Para Argentina, se recomiendan privatizaciones de empresas estatales, flexibilización del mercado laboral, eliminación de subsidios a la energía, recortes de empleo en el sector público, elevación de la edad jubilatoria para las mujeres, profundización de la apertura comercial y mejorar el clima de negocios, reduciendo cargas regulatorias. Para Colombia, compañías estadounidenses han pedido no apoyar el ingreso del país a la OCDE. Si bien el país no cumple con actualizar las leyes de autor, revisar algunos puntos sobre la venta de medicamentos y derechos de patentes, lo cual se traduce en mayor protección al sector farmacéutico estadounidense y el fin del programa de chatarrización de camiones para abrir el mercado a los fabricantes de este sector automotriz. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta vamos a estar analizando el sistema de pensiones de México. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los números? Ya volvemos. Según el esquema contributivo de México, haber trabajado toda la vida no garantiza que una vez llegada la vejez se va a tener derecho a recibir una pensión. Son muchos los adultos mayores que, pese a estar jubilados o en edad de retiro, no reciben
una de estas pensiones. Sin embargo, desde hace algunos años, el Estado mantiene un programa de subsidios para otorgar un pago que, si bien no es una pensión, al menos representa una ayuda económica. Sucede que este programa va a ser recortado. Según lo publicado en América Economía, lo planteado por la Secretaría de Hacienda comprende una reducción de la inversión en $73 millones para 2019 respecto a lo aprobado para este 2018. De aprobarse, este sería el programa prioritario más castigado durante el inicio del siguiente gobierno, que por cierto no va a ser el mismo que está ahora en el Ejecutivo mexicano. En todo caso, va a afectar a los cerca de 5,7 millones de beneficiarios de estos subsidios de adultos mayores, que de momento reciben en promedio $31 al mes. Una cifra, por cierto, muy por debajo del promedio que reciben los pensionados en el país. Es decir, recortar estas ayudas a quienes no reciben una pensión por vejez solo va a ensanchar aún más esa dilatada brecha social que deja a los abuelos y a las abuelas a la cola de las prioridades en México. Y las primeras previsiones del sistema de seguridad social vigente es que para 2035 al menos 5 millones de mexicanos se quedarán sin pensión o tendrán que seguir trabajando como mínimo 2 años adicionales a su edad legal de jubilación para poder cobrarla. El modelo de seguridad social de México es una bomba de tiempo. Cada vez más ciudadanos llegan a la edad de retiro y al mismo tiempo aumenta la deuda que el Estado debe pagar por este concepto. Así, el pago de las pensiones se ha convertido en un drama social cuya inercia no solo vulnera a millones de trabajadores que esperan contar con una protección para vivir una vejez digna, sino también pone en riesgo las finanzas públicas del país. Con ello, la primera lectura es que se trata de un sistema injusto e ineficiente. La magnitud del problema es estructural, pues siempre ha carecido de mecanismos que garanticen una suficiencia financiera. En primer lugar, porque depende parcialmente de las aportaciones del Estado, que desde hace años ha ido recortando sistemáticamente los subsidios para la seguridad social. Otra presión estructural que observa el sistema es el monto de las pensiones que a las instituciones gubernamentales le corresponde pagar, que de acuerdo con un estudio del Centro Internacional para la Investigación en Pensiones, para 2012 el gobierno dedicaba solo un 2% del PIB al pago de estas. Como en Chile, en México reina el esquema de privatización de la seguridad social. Y al igual que los chilenos, los mexicanos no están contentos con los resultados. La diferencia radica en el monto. No es 10%, sino 6,5% del sueldo, el cual debe ser obligatoriamente depositado de forma de ahorro de jubilación en cuentas individuales manejadas por fondos privados, que en este caso no son llamadas AFP, sino Administradora de Fondos para el Retiro, Afore. Este mecanismo empezó a regir con la reforma a la Ley del Seguro Social en 1997, bajo un modelo que solo permite al trabajador el ahorro que haya juntado en los años de trabajo formal, más los intereses que pueda devengar, pero menos las comisiones que cobran las Afore por administrar sus fondos. En 2017, las Afore cumplieron 20 años en México. Se espera que el primer aforado se jubile en 2035, pero especialistas ya han alertado la crisis que supondrá este esquema. Y es que se calcula que estos trabajadores van a recibir apenas entre 20 y 30% de su salario como pensión si solo ahorra lo obligatorio. Un problema que, si se tiene en cuenta del total de recursos concentrados en manos de las Afores, solo cerca del 1% corresponde al ahorro voluntario. El pronóstico habla de una insuficiencia del ahorro. Cuando la población que cotiza bajo este esquema llegue a la vejez, es cuando explotará la bomba de tiempo que trae consigo una deuda social cada día más pesada. En México, 6 de cada 10 trabajadores no tienen acceso a la seguridad social y a todos sus beneficios.
Y es que los 53 millones de personas que conforman la población económicamente activa, más de la mitad, 57%, son trabajadores informales que no están afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social ni al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No obstante, ser parte del régimen formal tampoco es garantía de una vejez digna. Para el 2021, las personas que tengan 65 años, alrededor de 5 millones, no alcanzarán a registrar las 1.250 semanas de cotización que se refieren para solicitar una pensión, pues muchas de ellas tienen dividida su actividad laboral entre lo formal y lo informal, con lo cual no percibirán ningún ingreso una vez dejen de trabajar. De los 18 millones de afiliados que hay en el sistema, 6 millones están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, mientras que 12 millones ya están registrados en el régimen de la Ley de 1997, lo que significa que recibirán su pensión a través de una Afore, pero sin que el tiempo mínimo de 24 años cotizados no podrán jubilarse a la edad legal de 65 años, sino que tendrán que trabajar 2 años más, hasta los 67, para poder disfrutar de su derecho a la pensión. En un panorama actual tan frágil como injusto, no es menor recordar que México elige presidente o presidenta, senadores y diputados el próximo 1 de julio. El componente electoral siempre agita, especialmente en un país que se juega su futuro político, su futuro económico, en medio además de una coyuntura que crece como el fervor popular por la articulación de acciones concretas para romper con ese ciclo de austeridad social y finalmente poner en primera línea a las mayorías tradicionalmente desplazadas. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando un informe que ha preparado nuestra corresponsal en China, Isaura Díez, sobre el financiamiento a estudiantes universitarios en China. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, recorrido 360 a partir de este momento. Más de 95 millones de estudiantes de China recibieron apoyo financiero del gobierno en 2017, una cifra que supone un aumento del 5% con respecto a 2016. Sobre la importancia que tiene para los chinos el crecimiento educacional y el apoyo que reciben de las autoridades nacionales, nos ofrece detalles nuestra corresponsal en Beijing, Isaura Díez. El gigante asiático es una de las naciones más competitivas del mundo en cuanto a preparación académica. Desde pequeños, los niños están bajo un riguroso plan de estudios calificado como uno de los más estrictos del mundo. De acuerdo con las fuentes oficiales, en los últimos años la asistencia financiera se ha intensificado para los grupos especiales de alumnos. La integración efectiva de los sistemas de estatus estudiantil y subsidios con las bases de datos de otras instituciones a cargo de la mitigación de la pobreza, los civiles y las personas con discapacidad ha ayudado a identificar a estudiantes que están en dificultades especiales, como los de las familias económicamente pobres, los de las familias rurales que reciben una asignación mínima de seguridad, los estudiantes rurales que están en dificultades extremas, huérfanos, discapacitados y los niños cuyos padres murieron por el país. China invirtió más de 29.600 millones de dólares en 2017 para ayudar a los estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta universitario. Esa cifra representa un incremento anual de 11.45%. Invertir en la educación es sabio. Primero, esto se relaciona con el futuro del país. Es un proceso de educar a las personas. Sin embargo, creo que en los lugares lejanos todavía no hay muchos recursos educativos. La situación y la condición de la educación no es muy buena, por lo que debemos ayudarlos y completar el personal docente que falta para que sea más homogénea la preparación. Aunque China cuenta con un sistema de 9 años de educación gratuita y obligatoria, uno de los temas pendientes de la actual administración es disminuir la brecha entre las zonas rurales y urbanas, ya que en estas últimas los estudiantes acceden a mejores instalaciones y una experiencia de aprendizaje más enriquecida.
Hemos estado explorando un mecanismo para equilibrar la inversión entre las zonas rurales y urbanas y coordinar los fondos de todos los niveles y canales gubernamentales para dirigirlos más hacia las zonas pobres y escuelas más necesitadas. Por otro lado, el país enfrenta a una creciente demanda de educación superior que no se puede satisfacer. Las autoridades ordenaron que entre los solicitantes con los mismos puntajes en el examen nacional de ingreso a la universidad, aquellos que provengan de familias pobres registradas reciban prioridad para la matrícula. Una política que busca crear un entorno más justo para estudiantes con diferentes circunstancias familiares en un país donde la educación es un requisito indispensable para el éxito profesional. Isaura Díaz, Telesur, Beijing, China. Y hablando del sector educación, este viernes en Atenas, profesores interinos protagonizaron una manifestación en la oficina de Alexis Tsipras para exigirle al primer ministro salarios dignos y los mismos derechos laborales que los docentes de carrera. El sindicato de maestros de secundaria convocó a la protesta y también a un paro de 24 horas por la inmediata contratación masiva de docentes permanentes. Desde 2010, recordamos, Grecia ha recibido 3 préstamos internacionales de rescate. No han sido gratis, por supuesto. Además de tener que devolver ese dinero con altos intereses, los acreedores han pedido a cambio a Atenas adoptar estrictas medidas de austeridad con recortes públicos. Y uno de esos sectores, los más afectados, ha sido justamente el educativo. Tsipras insiste en que el sacrificio se acabó y que ya no aceptarán más ajustes de cinturón. Sin embargo, los griegos no están tan seguros, ya que como parte de ese actual programa de rescate ya se aprobó un desembolso de 6.700 millones de euros que servirían, según el Eurogrupo, como un colchón económico. En este sentido, se espera que por ello la cuadriga exija nuevas medidas de recortes de pensiones y privatizaciones. Y de lo que vamos a hablar a continuación es a lo que se le llama la marca España. El diario.es titula BBVA triplica en un año los depósitos en su sucursal de las Islas Caimán. La entidad bancaria española triplicó durante el año pasado el volumen de depósitos que tenía en este territorio offshore, señalado por la Unión Europea por su estructura fiscal, pues que favorece a la evasión de impuestos. En concreto, la empresa tenía al 31 de diciembre de 2017 1.144.000 euros de depósitos frente a los 430 millones con los que contaba justo un año antes, tal y como figura en las cuentas consolidadas que la compañía depositó en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. BBVA no es la única entidad financiera española con presencia en estos territorios de paraísos fiscales. A esta también le sigue el Banco Santander, 2 de los más grandes bancos de toda España. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Como siempre, agradeciendo su sintonía. Recuerden nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta el lunes. Chao, chao.